buenas a todas y a todos. Espero que esta semana la hayan pasado bien. Espero que hayan podido acceder de manera correcta a los contenidos que teníamos para la semana pasada. Ya sé de algunos casos que ha habido algún problema, pero bueno, lo hemos ido solucionando y en cualquier caso. Les reitero, cualquier problema, cualquier duda que tengamos con el curso, yo aquí estoy pendiente, ya saben, yo además específicamente todos los jueves de 7 a 10 voy a estar muy pendiente de todas las cosas que vayan surgiendo para el tema de esta clase. Más allá, sobre todo les deseo que eso, que se estén cuidando mucho, que estén aprovechando la cuarentena dentro de todo lo que se pueda y todas las posibilidades que nos arrojan, ¿no? Es un momento muy potente, muy interesante para desarrollar investigación sobre temas de opinión pública, porque hoy en día más que nunca está en boga el interés todo lo que tiene que ver con formas de información y persuasión de la opinión pública, en este caso en términos de salud pública sobre todo, de comunicación y salud. Entonces, bueno, tenemos con qué entretenernos, ¿no? Yo sé que son épocas duras, que hay gente que la puede estar pasando mal en cualquier caso y les mando mucho ánimo, mucha fuerza, todo lo que esté en nuestra mano. Ya saben que pueden contar con nosotros, no solo conmigo, sino con todos los profesores de la universidad. Bueno, vamos a retomar un poco lo que teníamos pendiente para esta semana y es empezar un bloque que está conectado en cualquier caso con lo que estuvimos viendo la pasada semana. Si se recuerdan, estuvimos trabajando todo lo que tiene que ver con la conexión entre sistemas políticos y sistemas mediáticos y sobre todo el desarrollo de una forma de gestionar la representación política desde las instituciones públicas y cómo eso también influye en la manera en la que se construyen las estructuras de los medios de comunicación. ¿Por qué hay tanta relación entre medios y poder? Eso es algo que es una pregunta que va a estar siempre, digamos, en el leitmotiv de esta asignatura y nosotros pues intentaremos ir responderla de manera más o menos parcial en la medida en que nos sea posible pues establecer los términos de esa relación que es una relación compleja, que no es muchas veces una relación tan directa como parecería, pero que sí marca mucho, sobre todo, la construcción de la relación de la ciudadanía y de la sociedad con la esfera de poder y también con la esfera mediática. Bueno, una de las primeras cuestiones con las que nosotros tenemos que abordar esta relación va a tener que ver con todo aquello que hemos estado trabajando sobre posverdad y noticias falsas, información falsa, fake news, que es el tema que nos compete para esta semana, o al menos con el que iniciamos el bloque sobre posverdad y fake news en la sesión de esta semana. Ya hemos estado hablando mucho de la relación casi estructural entre posverdad, populismo y nuevos medios y medios digitales, ¿no? Y consumo digital de la información. Esa relación sobre la cual trabajaremos de manera mucho más concreta dentro de las siguientes o las subsiguientes sesiones va a marcar también el devenir de la construcción de un tipo de opinión pública asociado a lo que conocemos como opinión pública digital y que también vamos a trabajar en posteriores sesiones con la gestión de la opinión pública digital, pero marcará esa organización de la opinión pública y también el desarrollo de unos intereses muy concretos a nivel político. Habíamos estado hablando empezando a cuestionar el porqué del boom y el éxito de políticos tan autoritarios y radicales en sus posturas y de hecho mentirosos, declaradamente y conscientemente mentirosos, pues como Jair Bolsonaro, Donald Trump, etcétera. Y por otro lado también otra serie de figuras carismáticas, pues como la de, hemos visto esta semana, el presidente de El Salvador, quien ha estado impelando de manera directa a las grandes empresas de El Salvador, diciéndoles que van a tener que apoyar al Estado, en fin, con un discurso muy
muy patriótico, muy dirigido a esa concepción que habíamos estado hablando de yo soy el pueblo y estoy contra el establishment, etcétera. Es algo muy característica clásica del populismo, ¿no? O políticos también, pues, de otro tipo de entornos, como puede ser el propio Trudeau en Canadá, en fin. Hay muchas maneras de comprender esta corriente o esta estrategia política que sería el populismo, pero sí tenemos claro que tiene mucho que ver con este desarrollo de los entornos de la posverdad. Y antes que nada tendríamos que diferenciar entre posverdad y noticias falsas. Las noticias falsas podemos definirlas como información conscientemente eh, sesgada y falsa, ¿verdad? Que es transmitida con una intención muy específica de persuasión o de influencia. La posverdad en realidad es una estrategia que marca o está marcada más que por la veracidad de la información que transmite, que no tiene por qué ser falsa en un sentido, digamos, estricto, eh, como por la apelación a ciertas emociones que son el interés mismo de esa transmisión de la información. Es decir, cuando yo utilizo esta estrategia de la posverdad, me interesa más apelar a una serie de emociones dentro del público que va a ser receptor de esta información que el hecho de la información en sí. No se trata tanto de si es real, si es falsa. Muchas veces lo que suele ser es una información no contrastada, que no quiere decir que sea falsa, sino que puede que sea imposible de contrastar, ¿sí? Pero no importa tanto que se pueda o no se pueda contrastar, como que realmente mueva ciertos valores emocionales de la opinión pública que va a ser quien se movilice. Como ya hemos dicho en alguna ocasión, estos, digamos, formatos, estas formas, estas estrategias de comunicación política están muy asociadas también a ciertas dinámicas sociales y a ciertos momentos coyunturales que se corresponden con los día en día, cercanos a crisis, digamos, económicas o grandes crisis económicas y sociales que derivan también en una crisis de legitimidad de las instituciones formales tradicionales y que están asociadas, de hecho, a el incremento de los niveles de polarización política. Todas estas características marcan el éxito de estrategias como la posverdad y, por ende, estrategias políticas como el populismo. Las redes sociales digitales, tal y como hemos estado hablando, fomentan el desarrollo de estas estrategias también desde un punto de vista desde la propia construcción de su estructura. Ya habíamos estado hablando del tema de cuál era la importancia del lugar del sujeto dentro de una red, en este caso una red jerárquica no distribuida en árbol, en el modelo de concentración y acaparamiento de la información. En ese sentido, a las redes sociales le interesa mucho más también esa apelación a valores emotivos que a valores racionales lógicos, porque no tiene por qué compartir ciertos flujos de información y puede constituir las subredes o burbujas a partir de las cuales los sujetos pueden referenciarse y autorreferenciarse en, en redes, digamos, como, digamos, utilizando un término un poquito más desde la teoría de grafos, redes mucho más cerradas, eh, eh, que, digamos, compartan y reiteren los flujos de información y que constituyan unos grupos más cercanos a lo que se podría decir, y ahora trabajaremos un poquito con el término de concordancia ideológica. Bueno, para entender bien esto y para poder profundizar en las causas y los efectos de este tipo de estrategias actuales en la mediación o intermediación entre la relación entre representantes y representados o esferas de poder y esferas sociales o ciudadanas, tenemos que entender bien cuáles son las dinámicas por las cuales se construye a nivel informativo la realidad. ¿Sí? Y cómo eso se, digamos,
constituyen una desfiguración del reflejo de la propia realidad. Es por eso que esta sesión se subtitula Realidad versus Agenda. Hoy, en la sesión de hoy, trabajaremos sobre todo con el concepto de agenda setting o construcción de la agenda, establecimiento de la agenda, que es una teoría clásica de corte más funcionalista, que nos explica desde una forma, una posición mucho más jerárquica y de constitución del poder de los medios de comunicación como instituciones socialmente representativas, es decir, no formalizadas, pero sí socialmente asentadas en una legitimidad que le da a la sociedad y le da también su continuidad en un tiempo determinado. Es una explicación constructivista de lo que constituyen las instituciones o de cómo se construyen las instituciones. Y son unas instituciones, además, orientadas a establecer mecanismos de control a las instituciones formales, ¿sí? Al menos desde un primer momento, desde una ética de su constitución. Veremos eso, digamos que desde el punto de vista del poder de los medios para construir cuáles son los temas de interés público y de debate público que van a conformar esa opinión pública y esos climas de opinión imperantes. Y la próxima sesión hablaremos desde el otro punto de vista, de los political issues, una teoría mucho más cercana a la teoría crítica y sobre todo mucho más horizontal en el sentido que otorga mucho más poder a la capacidad de decisión de la propia opinión pública para establecer qué temas van a convertirse en información noticiosa y van a entrar como temas de agenda, ¿sí? Bueno, ¿cómo y para qué construir la agenda, ¿no? Esa sería una de las primeras preguntas que deberíamos hacernos en este punto. Según los teóricos McCombs y Shaw en el año 72, muchos de ustedes ya los conocerán de otras asignaturas, seguramente los del énfasis en periodismo habrán podido trabajar en historia del periodismo o la gente que recuerde aquellos años en los que daba teoría de la comunicación cuando recién entró a la carrera, recordarán un poquito esta aproximación a la construcción de la agenda mediática. Según McCombs y Shaw en el 72 decía, los medios de comunicación a la hora de dar cobertura sobre unas informaciones en concreto priorizan siempre unos temas sobre otros por una incapacidad, una limitación, digamos, temporal a la hora de constituir, temporal o espacial, depende del tipo de medio, a la hora de constituir aquellas informaciones que deben ser noticia. Los medios ejercen una selectividad concreta basada en unos intereses concretos que también tienen que ver, como decíamos, de manera dual con los intereses corporativos del propio medio y de los dueños de los medios de comunicación, que tendrán que ver mucho con esa perspectiva económico-política, ¿sí? Habrá cosas sobre las que se informe y cosas sobre las que no se informe y estarán muy vinculados a esos términos y a esos intereses y vínculos económico-políticos. Pero también a la selectividad de los propios profesionales de la información, que tiene que ver con una deontología, con una ética de la profesión del periodismo y que muchas veces contrastará con esos otros intereses de los dueños y que entrará en pugna muchas veces también a la hora de decidir qué sí o qué no debe ser noticia. Y después esas selecciones, digamos, de los entornos noticiosos, esa construcción de la agenda tendrá unos efectos en su decisión que trabajará la teoría del framing, muy basada en las investigaciones de Eric Hoffman y los marcos de interpretación y marcos de referencia que quizá aquellos que son más cercanos a la sociología pues puedan conocer. ¿Quién decide y quién no decide qué hace parte de la agenda? Pues para McCombs y para toda la teoría clásica de agenda setting son los gatekeepers, que son aquellos individuos o grupos de individuos que tienen la capacidad de decisión sobre la selección, codificación y formación de los mensajes. Estos individuos, históricamente, los medios clásicos, como vamos a hablar hoy, porque hoy trabajaremos mucho, digamos, la concepción de las industrias culturales clásicas como formas de construcción de flujos e intercambio de información noticiosa. En la próxima sesión hablaremos o profundizaremos mucho más en los procesos digitales, ¿sí? Estos gatekeepers, pues históricamente han sido los jefes de redacción, los editores jefes, jefes de informativos, dependiendo del tipo de medio de comunicación al que hagamos referencia.
¿Cómo se construye esa agenda? ¿Cuáles son los valores que nos marcan a nosotros qué información tiene esa capacidad noticiosa y cuál no debe ser noticia? Bueno, existen una serie de valores noticiosos o news values que la literatura ha desarrollado en torno a las siguientes características. La primera de ellas, que es la más conocida quizá, es digamos, el cumplimiento de valores de objetividad, que lejos de marcar digamos, una relación cercana con la veracidad, no está marcado tanto por el necesario cumplimiento de veracidad dentro de esas informaciones como de información, digamos, imparcial y aséptica en el sentido de que aquel sujeto, aquel profesional que debe dar esa información, al hacerla objetiva, lo que debe hacer es no mostrar su punto de vista. Eso es, digamos, lo que nos marca la teoría clásica. Pero el hecho de estar distanciados de la propia veracidad, en los entornos actuales en los que la producción informativa y los canales de desintermediación, digamos, marcan que el hecho de qué información es o no es noticiosa ya no está controlado por esos gatekeepers que tenían unos valores deontológicos concretos y digamos, una capacitación sobre el ejercicio periodístico, marcan el éxito de nuevo de estos entornos de la posverdad. Ya no será necesario para que una información sea objetiva que sea veraz, sino que solo lo parezca. ¿Sí? Hablaremos mucho más en concreto durante las próximas sesiones. Bueno, otro de los valores noticiosos importantes es la novedad. Para aquellos que consuman la información, esta información debe ser novedosa para que sea noticia. De hecho, el mismo origen de la palabra nos está ya dando muchas pistas. Una cosa es que sea una noticia, algo, digamos que la noticia sea nueva para aquellos que la consumen y otra que sea actual, ¿sí? Como decimos, y un poco poniendo el ejemplo del contexto actual, cuando hablamos del virus del SARS, ¿sí? No es nuevo, porque ya había habido epidemias asociadas al SARS, pero sí es actual porque hoy en día sí nos afecta esa epidemia, de hecho es una pandemia, es a nivel global, entonces, esa noticia o esa información que no era novedosa, sí es actual en la medida en que nos afecta en nuestro día a día. Esto también está muy relacionado con el siguiente punto, la consonancia, relevancia o proximidad local ideológica. Consonancia se refiere sobre todo a qué nivel de concordancia con una serie de valores y esquemas cognitivos en una sociedad en concreto debe cumplir una noticia, ¿sí? Una información para considerarse noticia. Y esa relación, digamos, entre los medios de comunicación y la sociedad aquí está muy marcada en la medida en que los medios miran a la sociedad también para ver qué tipo de valores y qué esquemas cognitivos ideológicos marcan aquello que creen que sí va a tener, digamos, un impacto dentro de las propias audiencias y qué información no va a tenerlo. ¿Sí? Eh, la relevancia, que también estará muy marcada por esa consonancia, tendrá que ver con esa capacidad de impacto sobre la construcción de intereses públicos y el cambio o la gestión del clima de opinión de la opinión pública. Y una proximidad local, obviamente, porque noticias, digamos, mucho más cercanas para nosotros van a ser mucho más importantes, van a generar más impacto, e ideológica en la capacidad de poder medir cuál es esa cercanía ideológica con nuestras audiencias o con nuestros, digamos, consumidores como parte de la opinión pública. Y hay otros dos valores que últimamente también se hacen muy importantes, sobre todo en los entornos de este desarrollo de la posverdad, que tienen que ver con la desviación y la negatividad, esa máxima, digamos, conservadora o ultraliberal del capitalismo, más bien, más que conservadora, sería un valor muy, muy cercano a ese capitalismo salvaje de los medios de comunicación, de bad news is good news, ¿no? Y esto está basado en los estudios de efectos en los que se demuestra que la información que es presentada de forma negativa o los impactos negativos de una información se retienen mucho más por parte de aquellos que consumen esa información que los valores positivos. En ese punto, pues las noticias negativas siempre tendrán un impacto, un alto impacto, ¿sí? En el momento que estamos ahora, las muertes, por ejemplo, por coronavirus o todo el gran impacto que tiene y por lo que
pues el Cubo es uno de los grandes periódicos a nivel de distribución de Colombia, es precisamente por la presentación negativa, digamos, de sus noticias sobre sucesos, crónica roja, etcétera, en la que pues, se relatan con detalle los impactos de bala que recibió el señor que murió en no sé dónde, o las puñaladas que le dio fulanito a menganito por un ajuste de cuentas, o por la mafia, o por no sé qué. Ese tipo de exaltación de informaciones negativas ayuda a la generación de impacto. Y la desviación en la medida en que se constituye una noticia como algo que está fuera de la norma, que genera ruido, aquello que resultaría normal. Y por último, el valor narrativo, que sería algo muy, digamos, muy propio del periodismo en América Latina y de la construcción noticiosa en América Latina, el periodismo de relato, ¿verdad? Y la construcción del propio relato, el valor de la conformación de la propia noticia desde un punto de vista más literario, ¿sí? A nivel de redacción, pero también a nivel literario. Sí, en la construcción de la historia que estamos queriendo contar y los impactos. Todo ello, digamos que configura no una totalidad de valores que han de cumplirse para recibir que eso no es noticia, sino cuáles de ellos estarán presentes o cuáles de ellos se priorizarán en uno u otro entorno. Como decimos, hoy en día, en entornos muy vinculados y dirigidos por estrategias de la posverdad y estrategias cercanas al populismo político, que ya iremos definiendo, pues priorizarán noticias que generen, digamos, alto impacto en valores como la consonancia, proximidad ideológica, la desviación y la negatividad y el valor narrativo, por sobre, por ejemplo, valores clásicos como la propia objetividad. Cómo, digamos, esa construcción de noticias, a la manera en la que se desarrollan una serie de valores noticiosos concretos, y lo entenderán mejor cuando hagan la tarea que está planteada para la sesión de esta semana, cómo esas noticias generan influencia sobre la opinión pública, cómo la construcción de agenda genera influencia sobre la opinión pública. Bueno, desde una perspectiva clásica, en el año 85, Gary Kinder, basándose en investigaciones sobre el cumplimiento noticioso de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, generan tres tipos de explicaciones. Una es la que conocen como hipótesis de la contraargumentación, que vendría a decir como que la sociedad informada, la opinión pública, una vez consumida una información en un medio en concreto, tendería, como sociedad libre e informada, a acudir a digamos, informaciones contrastadas y contrastables con aquella que ha recibido para generar su propia opinión. Es decir, informaciones diversas y diferentes de varios medios de comunicación que, digamos, obtengan ciertos niveles de credibilidad por parte del individuo o el grupo de personas, la opinión pública en última instancia, eh, a nivel informativo y acudan a todas esas fuentes para generar esos contrastes, consensos, discusiones y disensos y finalmente consensuar una opinión propia. Bueno, lo que nos dice la teoría en general y sobre todo la aplicación práctica, los estudios empíricos sobre esta hipótesis es que lejos de que la mayoría de individuos generen estas estrategias de contraargumentación, normalmente digamos que presentan una actitud medianamente pasiva e intermitente a la hora de recibir informaciones noticiosas e incluso muchas investigaciones también dudan de la propia capacidad informativa o de la gestión del individuo a nivel de información de interés público. Entonces, normalmente los individuos se suelen guiar por una serie de heurísticos que están más basados en esos valores noticiosos que pueden generar más o menos impacto y que también están relacionadas con las siguientes dos explicaciones posibles. Una, la hipótesis de la credibilidad, que depende, digamos, la veracidad que yo otorgo a una información,
Tiene mucho que ver con la credibilidad que yo le doy a la fuente que produce esa información o que distribuye esa información. Eso es algo tan sencillo como que yo creo en los medios de información, digamos, que más creíbles me resultan y creo que la información que esos medios me otorgan, pues, digamos, necesitan menos nivel de contraste. Eso es una de las pistas, uno de los heurísticos que en general la opinión pública como individuos y posteriormente en la gestión de intereses públicos como sociedad movilizada suele utilizar. La otra es la conocida como hipótesis del impacto afectivo. Esa tercera hipótesis, que es la más contrastada a nivel empírico, lo que nos estaría marcando es que la presentación vivida y dramática de las informaciones impacta afectivamente a los sujetos y genera mucho más procesos, digamos, de recordación en esos individuos, ¿sí? Y por tanto un impacto y una influencia mayor a la hora de gestionar esa información como tema de interés público. Es decir, aquí estaríamos diciendo que primando valores como el dramatismo o la negatividad, estarían impactando efectivamente a los individuos que refieren esas informaciones y podrían de manera mucho más sencilla constituirse esas informaciones como temas de interés público y por tanto de agenda pública, más allá de agenda mediática. Bueno, por último, Peirce complementa un poquito estas explicaciones sobre la influencia y la teoría de efectos, eh, marcado en lo que él denomina la influencia periférica. Y es que Peirce, basándose en los estudios de, de tanto de Iyengar y Kinder como de Petty y Cacioppo en los años 80, nos dice que las personas normalmente se ven afectadas por la agenda de los medios no porque cuando se expongan a las noticias reflexionen, como marcaba la hipótesis de la contraargumentación sobre el contenido de las mismas noticias, sino que más bien se dejan llevar por esas claves periféricas que están presentes en las mismas y que tienen que ver con esos valores noticiosos que habíamos estado marcando. Por último, existe un encuadre noticioso que también marcará esas claves periféricas. Y este encuadre noticioso, este framing, que, digamos, es más conocida la teoría por su epíteto inglés, estaría relacionado con cuatro formas de comprender la noticia o de construir y de producir la noticia o la información como noticia. Uno es la selección de la información, ¿sí? ¿Qué información se está seleccionando? Otro es el énfasis sobre qué puntos de esa noticia se va a hacer, digamos, más hincapié y se va a reflexionar de manera más profunda dentro de la noticia en sí y qué temas quedan excluidos de la información. ¿Sí? ¿Qué otros temas de interés público, de posible interés público, no están siendo incluidos como información noticiosa? Y por último, la elaboración, qué componentes conforman la noticia, cómo está planteada, qué estilo narrativo tiene, ¿sí? Todo eso nos marcará también ese encuadre noticioso que hará parte de las claves periféricas que pueden gestionar la influencia o no de la información dentro de la relación entre las esferas de poder y las esferas de la sociedad civil o de la sociedad, digamos, cuando nos moviliza de la sociedad. En fin, la esfera de la opinión pública. Este es un poco digamos, el tema central sobre el que vamos a trabajar la sesión de esta semana. Eh, para la próxima semana trabajaremos mucho más de cerca, una vez conocida esta, digamos, explicación de la importancia de la construcción de la información y la intermediación como un proceso formativo e influyente y persuasivo de las relaciones que pueden establecerse entre representantes y representados, y es decir, el papel de los medios de comunicación en esa, digamos, diálogo, lucha o construcción de esas formas de persuasión, trabajaremos mucho más de cerca en la relación y sobre todo en
las rupturas que pueden darse a partir de esas relaciones establecidas entre el bloque de actores políticos, bloque de actores ciudadanos y bloque de actores mediáticos. A partir de las lecturas que también están marcadas para estas sesiones y que tienen que ver con esta nueva configuración de los entornos de la posverdad, o bueno, nueva, actual, de nuevo, utilizando los valores noticiosos, empezaremos también a trabajar todo lo que tiene que ver con eso que hemos dicho de los political issues, de cómo la opinión pública también puede marcar en cierto modo la agenda mediática y por tanto la agenda de intereses públicos. Y en esa construcción de interrelaciones veremos cuáles son los mecanismos por los cuales los procesos de digitalización también han variado las formas y estrategias por las cuales los agentes de poder intentan referirse a la propia opinión pública y por qué se generan estas formas de desintermediación como estamos viendo hoy en día. No hay nada más que ver el digamos, alto grado de uso de los políticos en Twitter, por ejemplo, como una forma de desintermediación, y cuáles son las causas y sobre todo las consecuencias de todo ello. Bueno, eso será a partir de la próxima sesión. Recuerden que hay una tarea subida para esta semana, que finalizará después de Semana Santa, obviamente. Hay un foro que también finalizará el periodo hasta después de Semana Santa. Nosotros nos volvemos a ver en ese siguiente jueves a las vacaciones, con lo cual lo único que me queda es desearles la mejor semana de vacación posible. Dentro de lo posible intenten desconectarse. Yo sé que deben estar saturados de internet y tantas clases digitales virtualizadas, en fin. Aprovechen este tiempo, mucho ánimo para todos y mucha fuerza y para todas. Y cualquier cosa, yo voy a seguir acá pendiente de todas sus dudas, todos los problemas que se pueden plantear y todas las cosas que quieran comentar conmigo, ya saben, a través de tanto el canal que tenemos de problemas en la clase, como a través de los correos electrónicos que ustedes tienen también. Yo estaré muy atento a todo ello. Disfruten mucho, mucho ánimo, mucha fuerza. Nos vemos después de Semana Santa.